Listo, yo Campo. Hoy les voy a hablar de cuidados paliativos. Entonces, los cuidados paliativos son los cuidados apropiados para el paciente con una enfermedad terminal, crónica, degenerativa e irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas requieren además de apoyo médico, apoyo social, espiritual, psicológico, familiar, durante la enfermedad y el duelo. Entonces, la atención paliativa afirma la vida y considera el morir como un proceso normal. Entonces, según la OMS, los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes y las familias que se enfrentan con enfermedades amenazantes para la vida, mitigando el dolor y otros síntomas y proporcionando apoyo espiritual y psicológico desde el momento del diagnóstico hasta el final de la vida y durante el duelo. Entonces, hablemos un poquito de la historia. Entonces, en la Edad Media nacen las primeras instituciones consideradas como los primeros hospicios hospitales, y estos fueron lugares de acogida para peregrinos, daban refugio, alimento a extranjeros y cuidados a enfermos y moribundos. Entonces, en sí, el inicio oficial de los hospicios modernos se dio con la creación de la Fundación Christopher en Londres en 1967, que es el que vemos en la imagen. Este fue el primer hospicio en el que, además de dar atención a pacientes terminales, se realizó investigación, docencia, como apoyo dirigido a las familias y trato pues durante la enfermedad y en el proceso pues de duelo. Entonces, el probable origen etimológico de la palabra paliativo es la palabra pallium, que significa manto o cubierta, que hace alusión como el acto de aliviar síntomas o sufrimiento. Y en 1980, la OMS incorpora oficialmente el concepto de cuidados paliativos y promueve el programa de cuidados paliativos como parte del programa y control de cáncer. Ya pues mirando como la historia específicamente en Colombia, en el 1980 se creó la primera clínica del dolor y cuidados paliativos en el país. En el 87 se fundó la Fundación Omega para una mayor comprensión de la muerte. En el 95 se creó el programa de cuidados paliativos en el Instituto Nacional de Cancerología y se comienzan pues a agrupar profesionales interesados en el dolor y filosofía pues de los cuidados paliativos. En el 97 pues se realiza el primer Foro Nacional de Cuidados Paliativos, así se comienza como a trabajar en el diseño de programas de formación de cuidados paliativos. En el 99 se realiza el segundo Foro Nacional de Cuidados Paliativos, donde se definen como los requisitos esenciales para la prestación como de servicios de los cuidados paliativos. En el 2001 como que se reglamenta la especialización del dolor y cuidados paliativos, y en el 2010 se aprueba la ley de cáncer en Colombia, que es la ley Sandra Ceballos, que se garantiza como la asistencia de los cuidados paliativos. Entonces, hablando de los objetivos de los cuidados paliativos, debemos saber que en Colombia se acoge a las recomendaciones de la OMS, que es aliviar el dolor y otros síntomas angustiantes, afirmar la vida y considerar la muerte como un proceso normal, no intentar ni acelerar ni atrasar la muerte. Integrar como los aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente, ofrecer un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte, ofrecer un sistema de apoyo para ayudar a las familias y adaptarse durante la enfermedad del paciente y en su propio duelo. Entonces, va a utilizar un enfoque para responder a las necesidades de los pacientes y sus familias, mejorar la calidad de vida y puede también influir como positivamente en el curso de la enfermedad. Entonces también se deben brindar en una fase inicial de la enfermedad otros tratamientos que puedan prolongar la vida, como por ejemplo quimioterapia si es el caso, o la radioterapia. Se pueden incluir como investigaciones necesarias como para comprender y manejar adecuadamente las complicaciones clínicas que sean angustiosas para el paciente. Entonces, ¿cuál es la población objetivo de estos cuidados? Entonces, la atención en cuidados paliativos va a estar dirigida a los pacientes de cualquier edad, con cáncer, enfermedades crónicas incurables y evolutivas que se encuentren en situaciones avanzadas o terminal, y la definición del paciente pues, con enfermedad avanzada o terminal va a ser, digamos, una enfermedad incurable, avanzada, progresiva, el pronóstico de la vida que sea limitado, una escasa posibilidad de respuesta a tratamientos específicos, un intenso impacto emocional y familiar. Entonces, cuando, como vemos pues en esta imagen, como los cuidados paliativos en la línea del tiempo, todo el paciente lo que se busca es como prolongar la vida a la par de darle cuidados paliativos. Entonces, después de que pasa como esa fase terminal,
el paciente finalmente muere y empieza como una etapa de duelo como para la familia. Y como hemos señalado con la flechita anaranjada que está ahí, los cuidados paliativos están presentes incluso después de la muerte del paciente, ya que también brinda apoyo para la familia. Entonces, es importante saber que los cuidados paliativos van a incluir como varias esferas, van a incluir aspectos físicos, sociales, espirituales, religiosos, culturales, existenciales, ¿cierto? Y debe tratar al paciente como un conjunto de todo para hacer correctamente el proceso. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y signos más frecuentes que controlan, pues que se controlan en los cuidados paliativos? Entonces tenemos el dolor, astenia, anorexia, cachexia, deshidratación, síntomas respiratorios como tos y disnea, síntomas neuropsicológicos y psiquiátricos como delirio, insomnio, ansiedad, síntomas digestivos como boca seca, mucositis, candidiasis, náuseas, vómitos, digamos lesiones en piel y en este caso, pues vamos a tratar como prevención y tratamiento de úlceras de presión, ¿cierto? Entonces, verdaderamente para cada uno de los síntomas va a haber como un tratamiento específico, pero en esta tabla podemos ver como la prevalencia de los síntomas según la patología del paciente que están cuidados paliativos. Entonces, en cada casilla podemos observar el porcentaje IN, que es el número total de pacientes evaluados por cada síntoma. Entonces, debemos tener en cuenta que cada patología tiene síntomas distintos, pero como ven, señalé pues como en ese cuadrito rojo el dolor, que es un síntoma muy prevalente en todas las patologías. Pues como ven, hubo una muestra bastante grande para este síntoma y fue alto el porcentaje de personas que tenían o que reportaban dolor, entonces especialmente en pacientes con cáncer, de insuficiencia cardíaca y EPOC. Y esto lo recalco porque aunque los cuidados paliativos incluye como ayudarle en todos esos síntomas a todos los pacientes, en todos los que vemos en la lista, pues los cuidados paliativos hacen un gran impacto específicamente en el dolor. Entonces, aprovechando que estamos hablando del dolor, esto es la escalera analgésica de la OMS, donde vemos como las escalas de los medicamentos para el manejo del dolor. Como ya lo habíamos visto en la clase de dolor, pues del profe, entonces el primer escalón eran como los analgésicos no opioides, en el segundo los opioides débiles, y en el tercer escalón pues tenemos los opioides potentes. Entonces, en sí, me gustó pues más este cuadro porque tenemos como un algoritmo integrativo del manejo del dolor en el cuidado paliativo. Entonces, como vemos, divide el dolor según la percepción del paciente, en débil, moderado, intenso o irruptivo, que sabemos que el irruptivo es el dolor que aparece como de forma brusca, intensa, que es transitorio y sobre todo, y sobre el dolor crónico que persiste y que es estable. Entonces, empezamos, digamos, con un paciente con dolor leve. Entonces, como ven, vamos a usar fármacos del primer escalón, que es el paracetamol, el mecamizol o un AINE. Luego nos preguntamos si el paciente tiene control de ese dolor. Si tiene control de ese dolor, pues continuamos con ese manejo. Pero si no tiene control de ese dolor, pues nos pasamos al manejo del dolor moderado. Entonces, en el manejo del dolor moderado, usamos fármacos del segundo escalón, que puede ser codeína o tramadol, ¿cierto? Entonces, en este caso, podemos usar algún medicamento del primer escalón que ya mencioné en el cuadro del dolor leve. Acá también nos preguntamos si el paciente tiene o no control del dolor. Y si el paciente sí tiene control del dolor, pues continuamos con este tratamiento. Pero si no tiene pues control del dolor, usamos el esquema del dolor intenso que voy a hablar a continuación. Entonces ya, sobre el esquema del dolor intenso, entonces usamos medicamentos del tercer escalón, que son los opioides potentes, y podríamos también usar otros medicamentos del primer escalón, que son los no opioides, ¿cierto? Entonces podemos usar medicamentos como fentanilo, oxicodona, buprenorfina, o podemos usar, por ejemplo, morfina de 5 a 10 miligramos cada 4 horas, y se puede aumentar la dosis en un 25 a un 50% por día. Entonces, si el dolor es controlado, lo que hacemos es pasar a liberación retardada, dividimos la dosis en dos y administramos cada 12 horas. Si el dolor no lo controlamos o el paciente tiene efectos adversos, lo que debemos hacer es como revisar el diagnóstico, buscar otras técnicas específicas para el manejo del dolor y ver la posibilidad de, digamos, un cambio de opioides. Y ya finalmente para el dolor disruptivo nos muestran como las opciones de morfina rápida, fentanilo transmucoso u oxicodona rápida. Entonces, ahora, sabemos que, digamos, en cualquier situación debemos como valorar una terapia adyuvante porque la idea es hacer sentir muy bien al paciente, ¿cierto? Entonces, digamos, si el paciente tiene un dolor neuropático, podemos usar antidepresivos, anticonvulsivantes. Si el paciente tiene metástasis, pues podemos optar por radioterapia y fosfonatos. Y si el paciente tiene, digamos, hipertensión endocranial o compresión nerviosa, pues se pueden usar corticoides.
y ya pues eso es importante, pero sabemos que el tratamiento debe ser como individualizado. Bueno, entonces ahora hablemos de la ley 1733 del 2014. Entonces esta ley lo que va a hacer es reglamentar el derecho que tienen las personas con enfermedades en fase terminal, crónicas, degenerativas e irreversibles a la atención en cuidados paliativos, que pretende que mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes que afrontan pues estas enfermedades como de sus familias, mediante un tratamiento integrador del dolor y un alivio del sufrimiento y otros síntomas. Entonces, se expiden varios derechos, el derecho al cuidado paliativo, el derecho a la información, el derecho a una segunda opinión, derecho como a suscribir un documento de voluntad anticipada, derecho a participar de forma activa en el proceso de atención y toma de decisiones como en el tratamiento, ¿cierto? Derecho pues de los niños y niñas y adolescentes y derecho pues también de los familiares. Entonces, en donde deben proporcionarse los cuidados paliativos. Entonces, mediante la resolución 2003 del 2014, se van a definir los siguientes servicios que atienden los cuidados paliativos. Entonces, tenemos consulta externa de dolor y cuidado paliativo, donde se puede, digamos, habilitar a un profesional que desee ofrecer un servicio, hospitalización de alta y mediana complejidad, unidad de quemados de adultos y pediátricos, una atención, digamos, institucional del paciente crónico, que es como un servicio independiente al interior de una IPS con servicios hospitalarios o ambulatorios para el manejo de pacientes con procesos clínicos incurables. Digamos, atención domiciliaria, pero esta debe contar con guías, protocolos, procedimientos para el manejo de dolor y cuidado paliativo. Y digamos, en cirugía ambulatoria también se trata, porque allí pues en este contexto se exige como la identificación y la gestión del dolor. Bueno, pues ya que sabemos un poquito de sedación, hablemos de sedación en el contexto de cuidados paliativos. Entonces, la sedación es una disminución deliberada de la conciencia del enfermo mediante la administración de los fármacos indicados y a la dosis como proporcionada, con el objetivo de evitar, digamos, el sufrimiento insostenible causado por uno o más síntomas refractarios, que son aquellos que no se pueden como controlar adecuadamente con los tratamientos disponibles y que sean esos tratamientos aplicados por médicos expertos. Entonces, el proceso pues, de sedación paliativa o en agonía pues, requiere una indicación terapéutica correcta, efectuada por un médico en una fase terminal de la vida del enfermo. Digamos, como segundo, serían profesionales con una información que sea muy clara, que sea completa del proceso, que haya un registro de la historia clínica y que la administración de los fármacos sea dosis y a combinaciones como necesarias hasta lograr que el paciente tenga como un nivel de sedación adecuado. Entonces, para empezar, tenemos un paciente con síntomas refractarios, que tenga un sufrimiento insoportable, que tenga un pronóstico limitado, o que esté sin tratamiento o sin compromiso del nivel de conciencia. Entonces, el paciente tiene dudas, hay que ofrecerle como una consulta de asesoría de expertos. Y si el paciente no tiene dudas, valoramos la competencia de este. Si este no tiene competencia, debemos asegurarnos de que tenga una voluntad anticipada, que tenga directrices previas, que tenga deseos previos, ¿cierto? Y si no, pues no se compete a la familia y allegados. Si comprobamos pues por alguna de estas, digamos, competencias previas y el paciente sí está en su competencia y manifiesta un deseo explícito de adquirirlo, entonces se puede valorar como el deseo de la familia. Luego se va a proseguir a ofrecer el consentimiento informado, que ya puede ser verbal o escrito, y ya se comparte pues la decisión con el equipo y se registra en la historia clínica y se inicia pues el proceso de sedación. Entonces, ahora miremos este algoritmo para el uso de fármacos en la sedación. Entonces, lo primero que se hace es preguntarnos qué síntoma va a predominar en el paciente. Entonces, si predomina el delirium, como primera opción vamos a usar levometromacina. Y como segunda opción miramos si estamos en un entorno domiciliario. Si estamos ahí, pues podemos tener la opción de midazolam, fenobarbital. O si el paciente está en un entorno hospitalario, pues tenemos opciones de intravenosas como midazolam, propofol, fenobarbital u opciones subcutáneas como midazolam y fenobarbital. Y ya si, por ejemplo, el paciente tiene, pues le predomina, digamos, disnea, dolor, hemorragia, ansiedad o pánico, debe mirar como dónde está el paciente. Si está, digamos, en un entorno domiciliario, pues como primera opción vamos a tener midazolam o levometromacina y como segunda opción vamos a tener fenobarbital. Entonces,
Ya si estamos en un entorno como hospitalario, tenemos opciones intravenosas como el midazolam, levometromacina, propofol, fenobarbital, o de uso subcutáneo como midazolam, levometromacina o fenobarbital. Entonces, acá tenemos como pues los fármacos y las dosis. Entonces se recomienda como la utilización de midazolam como primera opción para la sedación en la mayoría de los síntomas. Por eso es que voy a empezar con esto. Si tenemos, digamos, una forma subcutánea, podemos empezar así, una inducción por bolos de 2,5 a 5 miligramos inicialmente. Luego vamos a hacer una infusión continua subcutánea de 0,40.8 miligramos hora, y la dosis de rescate consiste como en la toma de una dosis extraordinaria de analgésico en caso de un dolor irruptivo, que sería en este caso en bolos de 2,5 a 5 miligramos, pero sí, pues teniendo muy en cuenta, muy presente que la dosis máxima diaria sería de 160 a 200 miligramos. Entonces también tenemos como el esquema de midazolam en dosis intravenosa. Entonces tenemos, digamos, la inducción en bolos de 1,5 a 3 miligramos cada 5 minutos inicialmente, luego infusión continua intravenosa, que es la dosis de inducción por 6, y la dosis de rescate en bolos de la misma, que es la misma de la inducción. Entonces ahora, si vamos a utilizar el levometromacina, pues tenemos la dosis por vía subcutánea y ya la dosis de inducción pues va a ser en bolos de 12,5 a 25 miligramos inicialmente, luego infusión continua subcutánea que es de 100 miligramos al día, la dosis de rescate en bolos es de 12,5 miligramos, y la dosis máxima diaria también es muy importante tenerla en cuenta, que va a ser de 300 miligramos. Y ya pues la dosis intravenosa es la mitad de la dosis subcutánea. Ya para terminar, tenemos que tener en cuenta que en el duelo, como se recomienda realizar, pues cuando hay un duelo de riesgo, se recomienda realizar un seguimiento que sea regular, que haya un apoyo emocional, debe ser valorado individualmente como las necesidades de psicoterapias específicas y estructuradas. Entonces se va a recomendar derivar a servicios especializados como psicología, psiquiatría, a la persona con duelo complicado para que reciba como una atención específica y estructurada. Y ya, esta es mi bibliografía. Gracias. Ok, ok, ok. Muchas gracias, Estefanía. Profe, te escuchas como con un eco. Un segundito, resuelvo. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola. profe. Ya se resolvió el eco, ¿cierto? Sí, profe, ya no se escucha así. Perfecto. Vale. Bueno, muy bien por la presentación, Estefanía. Yo voy a hacer aquí aclaración acerca de algunos tópicos que tal vez no se tocaron. Ustedes entenderán que el cuidado paliativo, como lo decía Estefanía, pues es un área amplia de conocimiento que actualmente hace parte de una especialidad médica y por tanto, pues es bastante complejo tratar de introducir todos los elementos de esa disciplina médica pues en 10 o 15 minutos. Eh, para eso entonces yo me voy a ir aquí al final de esta presentación. Esto que estoy pasando aquí pues es una vista desde otro punto, desde otra mirada
al mismo tema. Y para ello, entonces, me voy a enfocar en algunos aspectos. Quisiera que tengan presente esta diapositiva porque es algo que vamos a mencionar más adelante, y es la definición de enfermedad terminal. Un segundito, yo creo que me puedo quitar esto, que aquí no hay nadie en este espacio. Bien, entonces, estos son los aspectos que debe incluir la definición de enfermedad terminal. Y entonces hablamos de que esté presente una enfermedad avanzada, progresiva, curable, que falten posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico, es decir, que no haya respuesta al tratamiento, que existan numerosos síntomas severos, que haya un impacto emocional tanto en el paciente como en la familia e incluso el equipo terapéutico relacionado con la presencia explícita pues de los síntomas o de la enfermedad como tal, y obviamente de la presencia o del hecho al que va a llegar el paciente irremediablemente, que es la muerte. Y por supuesto el pronóstico de vida que se encuentra pues limitado en este paciente, ¿cierto? Entonces esos son los aspectos que definen una enfermedad terminal. Y para ello entonces vamos aquí, que es donde quería llegar. ¿Cómo vamos a enfocar entonces un paciente terminal? De acuerdo a las lecturas que ustedes hicieron y a lo que nos acaba de presentar Estefanía. ¿Qué creen ustedes? Necesito que me ayuden a responder. Por aquí los veo como demasiado callados a todos. Por ahí está Alison. Alison está. Sí, profe, hola, ¿me escuchas? Alison, ¿cómo estás? Alison, ¿tú crees que todos los pacientes terminales o cuando hablamos de cuidado paliativo tienen como diagnóstico cáncer? Profe, no, no necesariamente. Pero diría No que el enfoque, necesariamente. pero diría que el enfoque sería pues como al final el mismo. Porque como nos decía la compañera de la exposición, al final es como tratar de disminuir el dolor, porque ya sabemos que nunca se va a desaparecer, y tratar de, pues como de garantizarle una adecuada calidad de vida en la medida de lo posible. Ok, muchas gracias, Alison. Eric, ¿está por ahí? Eric. Profe, sí. Eric, cuéntanos qué otras enfermedades pueden caber en esa definición de enfermedad terminal. ¿Cuáles crees? No sé, una esclerosis múltiple. Por ejemplo, ¿alguna otra? No se me vienen muchas a la cabeza, pero sí la esclerosis múltiple, pues, enfermedades, Vale, no sé cuál otras. vale, listo, gracias, Eric. Mariana Gómez. ¿Qué otras enfermedades pueden alcanzar en esa definición de paciente terminal? Profe, no sé, por ejemplo, una enfermedad pues hepática que esté muy avanzada, pues como que ya se va a terminar. Correcto, ¿alguna otra que se te ocurra? No, profe. Vale, Juliana Taborda, ¿qué otra enfermedad crees que pueda alcanzar en esta definición? Profe, de pronto lo que es la parte de Alzheimer, demencia senil, Muy bien. eh, Vale, Estefanía Ruiz García fue la compañera que nos trajo el tema, ¿cierto? Estefanía Ruiz está por ahí. Estefanía.
Ok, vamos con José Manuel. José Manuel Hernández, ¿qué otra enfermedad se te ocurre? Hola, ¿me escuchan? José Manuel. Hola. Profe, usted siempre tiene muy mal internet. Bueno, pueden escribir, muchachos. Si tienen dificultades con el micrófono, pueden escribir. Vamos con Sara Valentina. Sara. Por aquí escribe Julián Sida, muy bien. Enfermedad renal crónica, muy bien. Enfermedades cardíacas, muy bien. Bueno, entonces, aunque ustedes pueden ver que todos los textos que encontramos en la literatura, o la gran mayoría de ellos, correcto, una época avanzada, enfermedades osteomusculares, enfermedades autoinmunes, todas ellas las que se les ocurra, ¿cierto? Simplemente debemos corroborar el estado del paciente con la definición que acabamos de dar. Y en ese momento, entonces, cualquier enfermedad que cumpla con esos requisitos, con esos parámetros, va a encajar perfectamente en esta definición. Como ustedes pueden ver, es una gráfica de la distribución de enfermedades de cuidado paliativo. Y como ustedes se pueden dar cuenta acá, al contrario de lo que creeríamos, porque la literatura nos lo hace ver de esa manera, porque todos los textos de cuidado paliativo, o la gran mayoría de ellos, se enfocan en la enfermedad oncológica o en el paciente con diagnóstico de cáncer. En esta gráfica podemos ver que la principal causa de o condición que nos lleva a un paciente a una enfermedad terminal no es el cáncer. Aquí podemos ver que la principal condición que nos lleva a un paciente a esta situación, digamos así, de cuidado o de enfermedad terminal, son las enfermedades cardiovasculares. ¿Listo? Y como segundo en frecuencia se encuentra la enfermedad oncológica. Y en tercer lugar se encuentran las enfermedades respiratorias, como por ejemplo el EPOC, el EPOC, como el más frecuente pues dentro de ellas. Y de ahí en adelante, si seguimos en menor proporción, con el VIH-Sida, la diabetes, enfermedad renal, cirrosis hepática, enfermedades de Alzheimer o de demencias, como lo mencionaron hace un momento, y cualquier otra que quepa en esa definición. Esto para tener muy en cuenta y tener claridad absoluta de que cuando hablamos de cuidados paliativos no estamos hablando solamente de pacientes con cáncer. Estamos hablando de cualquier paciente que cumpla con los criterios de enfermedad terminal. ¿Listo? Y que por tanto debemos definir muy bien quiénes son esos pacientes que pueden entrar dentro de esa definición. Para ello, entonces, como les decía hace un momento, tenemos que saber cuándo incluimos a un paciente dentro de esta definición para saber qué hacer con él, ¿cierto? Y qué es lo que sigue en ese manejo integral que vamos a realizar de este paciente. Para ello, entonces, por supuesto, lo primero que tendremos que hacer es tener en cuenta la definición, y que es la que acabamos de ver hace un momento. Y segundo, ¿cómo vamos a seleccionar esos pacientes entonces? Y es, ¿qué hacemos cuando estamos ante un paciente que cumple con esta definición? Entonces, lo primero sería establecer el pronóstico de vida de ese paciente. Segundo, tener en cuenta que la comunicación puede ser uno de los aspectos más importantes en el manejo integral, tanto con el paciente como con la familia.
Tercero, hacer una discusión clara acerca de los objetivos terapéuticos, tanto con el paciente como con la familia. Referir a los pacientes cuando haya que hacerlo, ¿cierto? Para ello, pues, si el paciente, qué sé yo, está con un cáncer de próstata metastásico y en este momento el paciente consulta es por un dolor articular a nivel de columna vertebral, un dolor lumbar, si sabemos pues que la principal sitio de metástasis del SEA de próstata es hueso y que la ubicación más frecuente es columna vertebral, pues seguramente tendremos que remitir ese paciente, además de remitirlo con cuidado paliativo, tendremos probablemente que remitirlo con neurocirugía, con ortopedia o con la especialidad que corresponda, ¿cierto? Teniendo claro cuáles son los objetivos y hasta dónde vamos a llegar con ese paciente. Y aquí estamos hablando entonces ya de paliación de los síntomas, es decir, alivio de los síntomas para tratar de proporcionar una calidad de vida adecuada a ese paciente. Cuando pensemos entonces en calidad de vida y en paliar los síntomas, no pensemos solamente en el paciente con cáncer o no pensemos que es que el paciente porque es terminal ya tiene que estar en un régimen o en un tratamiento con cuidados paliativos, sino que debemos indagar acerca de si el paciente tiene o no tiene realmente el manejo que él requiere, y si no lo tiene, por supuesto que estamos nosotros para poder hacer esas interconsultas, para poder referir a esos pacientes y para poder hacer un alivio sintomático mientras el paciente se encuentra en tratamiento con un equipo interdisciplinario que puede realmente ofrecer esa calidad de vida que tanto buscamos, ¿cierto? Y cuando pensemos en calidad de vida, como les decía, pensemos qué quisiéramos nosotros, si nosotros estuviéramos en el lugar de ese paciente, o qué quisiéramos para un ser querido, y por supuesto, va a ser lo mismo que deberíamos hacer para ese paciente que tenemos enfrente. Y finalmente, cuando establecemos límites acerca del manejo que vamos a continuar con ese paciente, y en cuanto a hasta dónde llegar, en cuanto a tratamiento farmacológico o incluso dispositivos médicos, pues tendremos que definir también hasta dónde, hasta qué punto vamos a continuar con el tratamiento. Si fuera un paciente con una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, hasta qué punto vamos a continuar con los diuréticos, hasta qué punto vamos a continuar con los inotrópicos, hasta qué punto vamos a continuar con los dispositivos electrónicos, llámese desfibrilador o cualquier otro tipo de dispositivo. En pacientes cardíacos, ya sea pacientes con insuficiencia cardíaca, ya sea pacientes con una angina refractaria, o con cualquier otra condición que cumpla con la definición que dimos anteriormente. ¿Cómo manejamos los síntomas? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué saben de eso que han hasta ahora? Ayúdenme, por favor. ¿Quién no ha participado todavía? Vamos con Juan Pablo Garcés. ¿Está por ahí? Hola, profe. Juan Pablo, cuéntame, ¿qué has leído acerca del manejo de síntomas en cuidados paliativos? ¿Qué sabes de ese tema particularmente? Por ejemplo, yo he leído que los pacientes que tienen una disnea refractaria, o sea, que no se ha solucionado, que están en esas etapas finales, es muy bueno utilizar la morfina, o sea, que les va a ayudar. Muy bien. ¿Sabes cómo o por qué la morfina nos puede ayudar con el síntoma de disnea? Muy bien, o sea, esa es una de las aplicaciones de la disnea y ese es uno de los manejos pues, que conocemos para este tipo de pacientes. Pero ¿sabes por qué razón? Bueno, me acuerdo, sí, acordame, no. Ok. Felipe Estrada, ¿está? Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, señor, sí, señor. Felipe, ¿tú sabes o recuerdas el mecanismo de acción de la morfina? Y teniendo en cuenta ese mecanismo de acción, ¿por qué crees o cómo crees que la morfina actúa en estos pacientes con disnea desde el punto de vista farmacológico?
Claro, pues la morfina tiene, pues es antagonista de los receptores mu. Ujú. Entonces, pues si tienen dificultad respiratoria, eso pues hace como una, pues hace una hiperpolarización del vago, que es el nervio que va a hacer pues la contracción diafragmática. Entonces va a ser como pues evitarle menos esfuerzo para respirar. No sé si me hice entender bien. Bueno, voy a dejar ahí el tema, es decir, dijiste una cantidad de cosas, creo que hay algunos errores en la mecanismos farmacológicos y en la anatomía y fisiología. Pero este no es pues el centro del tema de hoy. Si quieres al final lo hablamos, pero sí hay que hacer claridad, tanto en la parte de anatomía, fisiología y farmacología, porque dijiste muchas cosas ciertas, pero hay muchas imprecisiones y una relación no tan adecuada entre esos enunciados que dijiste en ese momento. ¿Listo? No sé si alguien le quiere ayudar a aclarar un poquito la situación, porque creo, o a mí al menos me confundió un poco esta intervención. Por aquí falta muchas gracias Felipe, si quieres al final hablamos entonces de las imprecisiones. Vamos con Sergio Andrés. ¿Sergio está? Sergio no, ok. Mira qué buena oportunidad para llamar a la lista. Lady Chaverra, ¿está por ahí? Hola, Lady. Profe, ella tiene mal el internet. Tiene mala internet, pero puede escribir. No puede escribir, no hay manera. Profe, qué pena. Vamos. Hola, Felipe. Sí. No, pues no es, qué pena, me confundí, no es antagonista mío, sino es agonista mío. Y pues Ajá. iba a promover la entrada del cloro pues a la neurona, entonces pues, va a provocar una hiperpolarización, qué pena. Por eso es que... Listo. Revísame también, por favor, la inervación del diafragma y la Sí, sí, anatomía y sí. la fisiología de la Sí, no, respiración, porque por ahí dijiste muchas cosas que sí, no sí, son ciertas y también. de pronto puedes confundir a tus compañeros. Ok, revísame toda esa partecita y si quieres al final lo retomamos. Bien, Lady Ana María Muñoz. Profe, yo no sé, pues la verdad, yo solamente sé que se maneja también con opioides porque pues ayudan a mejorar la función pulmonar, pero profe, yo no sé cómo. Vale, Julia, gracias Ana. Julia Ciberas Prilla, ¿está? Hola. Sí, o sea, yo estoy como igual, yo sé que se maneja con opioides, inclusive también se puede dar oxigenoterapia y en algunas pues, bibliografías que vi decían y mencionaban los broncodilatadores en caso de que el paciente pues tuviera broncoespasmo, pero precisamente como el efecto de la morfina, pues la verdad no lo ubico. Vale. Bien, entonces les ayudo un poquito. Recuerden que lo que hacen los opioides a través de los receptores MIO, como lo mencionaba su compañero, es que producen, actúan a nivel central, a nivel del tallo cerebral, y desde allí, puntualmente, lo que hacen es inhibir la recepción, por así decirlo, de los niveles de CO2. Eso hace que los pacientes, eso hace finalmente que se aumente el umbral para que los receptores centrales identifiquen hipercapnia y de esa manera incluso el paciente es la razón por la cual el paciente puede hacer depresión respiratoria, ¿cierto? Es el efecto sobre el tallo cerebral a ese nivel, ¿listo? Entonces, el paciente con disnea, el paciente con terminal, en este caso es mucho más frecuente en el paciente oncológico, muy frecuentemente puede tener disnea secundaria a hipoxia.
¿cierto? Secundaria a una disminución de alguna manera de las capacidades pulmonares, o sencillamente porque hay una masa que mecánicamente está obstruyendo, pues, o está invadiendo el parénquima pulmonar. Entonces, la disnea lo que hace finalmente es aumentar el umbral a la hipercapnia, y de esa manera hace más tolerable la manifestación de la enfermedad en ese caso, ¿listo? Que va muy de la mano pues con lo que nos dijo Felipe, sino que como Felipe se metió por tantos lados y con algunas imprecisiones, pues de pronto nos pudo haber confundido algo. Bien, listo. ¿Cómo manejamos entonces los síntomas? Los síntomas no solamente es la disnea, ¿cierto? Aquí pues entra una cantidad de síntomas como son la astenia, la dinamia, la hiporexia, el insomnio, la depresión, la constipación, la diarrea, la hemoptisis, y hay una gran cantidad de síntomas que pueden ser secundarios a la enfermedad de base del paciente o incluso al tratamiento que el paciente lleva con respecto a la enfermedad, llámese citostáticos, por ejemplo, o a los mismos analgésicos, llámese AINES o llámese opioides en este caso. Bien, entonces, por supuesto que cada síntoma va a tener una historia natural, ¿cierto? Para eso, por supuesto que tenemos que evaluar a nuestro paciente, hacer una buena historia clínica, hacer un buen examen físico, y una vez identificados los síntomas, tendremos que verificar si hay una causa específica, ¿cierto?, que esté ocasionando ese síntoma, y corregirlo, por supuesto, y en caso de que no haya una causa o mecanismo específico que sea tratable, pues ya entonces sí haremos una intervención y un tratamiento sintomático, ¿cierto? Y vamos con el mismo ejemplo que les coloqué. Si tenemos un paciente con un CA de próstata metastásico y viene con dolor lumbar, pues yo no voy a asumir de entrada que es que el dolor que tiene es por el cáncer y le voy a subir la dosis del opioide que el paciente ya traía, ¿cierto? Pues tendré que evaluar las características del dolor, tendré que interrogar al paciente, tendré que examinar a mi paciente, y eso me va a dar una orientación para saber si el paciente realmente tiene una tolerancia al medicamento, ¿cierto? Y eso es lo que ustedes estudiaron en el curso de dolor, o si el paciente lo que tiene es una complicación secundaria al diagnóstico de base, ¿cierto? Que sería en este caso. Entonces, el caso puede ser una lesión osteoclástica por la metástasis ósea, ¿cierto? Y que requiere un tratamiento diferente a aumentar la dosis del opioide, o iniciar un opioide, pues, en caso de que el paciente no lo tenga. Obviamente, tengo que manejar el síntoma, por supuesto, pero tengo que tratar la causa o el mecanismo que me llevó a ese dolor, ¿cierto? Y en ese caso, entonces, tendré que hacer un injerto óseo, tendré que hacer un procedimiento quirúrgico para manejo del dolor, tendré que colocar, remitirlo pues a neurocirugía o cirugía de columna para que hagan un control físico para el problema que está presentando. O otro ejemplo sería el paciente que tiene una metástasis también ósea y que está comprimiendo una raíz nerviosa. Ese paciente requiere manejo sintomático, claro, tengo que aliviar el dolor, pero ese paciente, yo no puedo hacer un tratamiento sintomático sin antes haber visto a mi paciente, haber hecho una buena historia clínica, haber hecho un examen físico adecuado y haber pedido los paraclínicos en caso de ser necesarios para poder hacer un diagnóstico preciso de lo que me esté afectando realmente a mi paciente en el momento de la evaluación. ¿Listo? Entonces, para ello traigo este cuadrito acá que me parece muy útil y que nos habla acerca de cómo enfocar al paciente cuando nos consulta por un dolor en el contexto pues, de un paciente con cáncer. ¿Listo? Entonces, el paciente después de la exploración, como habíamos dicho, averiguar por la causa o mecanismo subyacente del dolor, si es tratable o no, hacer tratamiento específico, como lo acabamos de decir, y en caso contrario, hacer tratamiento sintomático, pero siempre habiendo descartado que no haya una causa física secundaria adicional del diagnóstico de base. ¿Qué hacer con los procedimientos diagnósticos y terapéuticos en un paciente con enfermedad terminal?
Y por aquí me está escribiendo Sergio Andrés López, que está ávido porque le haga una pregunta que él quiere responder. Sergio, entonces cuéntanos, puedes escribir si quieres, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué haríamos con un paciente? A ti te llega un paciente, qué sé yo, con una falla cardíaca. Y este paciente te consulta por disnea. Te consulta por disnea y por edema en miembros inferiores. Este paciente te dice que su vida ha cambiado ostensiblemente, que ya no es capaz de hacer ni siquiera las actividades propias que antes hacía, porque incluso levantarse de la cama le cuesta y necesita ayuda para poder hacer las actividades básicas y que está muy limitado. Entonces, ¿qué hacemos? Ese paciente lo mandamos al cardiólogo para que le pongan un resincronizador, le ponemos, y además consulta por palpitaciones. Lo mandamos al cardiólogo, al electrofisiólogo para que le coloque un marcapasos con desfibrilador implantado, le ponemos un balón de contrapulsación aórtica, le ponemos algún mecanismo asistido. ¿Qué podríamos hacer con ese paciente? Dice que lo clasificamos y que iniciamos la atención antes de definir quién lo sigue atendiendo. Sí, por supuesto, como lo acabamos de decir, después de haber hecho una evaluación completa, tendremos que definir de cuál va a ser ese equipo de apoyo que vamos a tener, ¿cierto? Porque posiblemente para el médico de la consulta, pues no va a ser suficiente que usted como médico, su médico familiar, le pueda ofrecer todo lo que el paciente necesita, por supuesto. Pero la pregunta va un poco más allá, ¿cierto? Y es si a un paciente que cumpla con la definición de enfermedad terminal y que ya lo estamos viendo con un enfoque de cuidados paliativos, le seguimos haciendo procedimientos diagnósticos y terapéuticos, ¿sí o no? ¿Y hasta cuándo? Esa es como la pregunta, no sé si me hago entender. Claro, contando por supuesto con el abordaje integral, interdisciplinario. Profe, ¿Quién quiera? no sé si me... Sí. Profe, yo quisiera responder trayendo a colación algo que vimos en la clase de urología oncológica y en esos casos, por ejemplo, aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad terminal y su pronóstico de vida pues no es muy elevado, en ese caso pues se suspendía cualquier procedimiento diagnóstico terapéutico porque no va a aumentar la sobrevida del paciente. Y entonces ahí el enfoque del manejo multidisciplinario con los cuidados paliativos. Exacto. Exactamente, muchas gracias, José. Es exactamente, la respuesta va en la misma vía de Sergio. Sergio por aquí aclara también, dice que si el pronóstico es reducido, pues no seguimos haciendo cosas que no impacten en el pronóstico del paciente. Correcto. Y a eso iba encaminada la pregunta, ¿cierto? Es hasta donde ese procedimiento realmente nos representa un beneficio para el paciente. Y si ese beneficio pues es para mejorar la calidad de vida, pues bienvenido sea, ¿verdad? Así el paciente no tenga pronóstico. Pero si ese procedimiento está encaminado a tratar de curar, entre comillas, la enfermedad, pues todos los matices que pueda tener pues en la escala, cuando hablamos de curar la enfermedad, que sabemos pues que es, evidentemente pues es un eufemismo, ¿cierto? Hasta dónde vamos a llegar, ¿cierto? Y por eso ya ustedes mismos lo decían, pues, entre comillas, no encarnizarnos pues con el paciente si sabemos que ya el paciente tiene un pronóstico muy limitado en cuanto a la sobrevida debida pues al diagnóstico de base. Tener muy en cuenta las voluntades anticipadas, y por eso lo decíamos en la parte inicial de mi participación, ¿cierto?
la comunicación es indispensable, es poderme sentar, yo como médico, tratante o no tratante, parte del equipo interdisciplinario, que allí estarían ustedes muy seguramente como médicos de la consulta, como médicos de familia, y poder hablar con el paciente, poder hablar con la familia, para poder hacer claridad de en dónde estamos, ¿cierto? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué esperamos con este paciente en este punto en donde estamos? Si realmente le podemos ofrecer algún tratamiento real con miras hacia curar o manejar la enfermedad, o si realmente lo que vamos a hacer de aquí en adelante es netamente paliativo, es tratar de aliviar los síntomas para poder hacer mucho más llevadera el tiempo que le queda de vida, ¿cierto? Y para eso, pues obviamente el paciente debe estar en un programa de cuidado paliativo, debe haberse hecho la interconsulta con la especialidad y debe estar en controles continuos con todo el equipo multidisciplinario, que eso implica pues varias especialidades, no solamente la especialidad tratante y cuidados paliativos, sino muy seguramente muchas otras especialidades que pueden aportar con respecto al beneficio o a la calidad de vida de ese paciente. Y en ese momento entonces también establecemos límites, ¿cierto? Y vamos a decir hasta dónde vamos a llegar. Si ese paciente le estamos, como le decía antes, está con inotrópicos, ¿hasta cuándo vamos a continuar con inotrópicos? Si ese paciente está con cardiodesfibrilador implantable, ¿hasta qué momento le vamos a dejar el cardiodesfibrilador? Si es mejor dejarlo, dejar el curso natural de una arritmia, ¿cierto? O si preferimos estar descargándolo continuamente, pero si ese paciente no tiene finalmente calidad de vida. Son las preguntas que tendríamos que hacernos. Y allí entonces entran en juego las voluntades anticipadas y es la voluntad manifiesta y explícita del paciente en un documento firmado por él mismo cuando aún es consciente y puede realmente decidir sobre lo que él quiere para sí mismo, ¿cierto? Y sería el mismo paciente con su familia quienes decidan entonces hasta dónde llegar. Bien, que hace parte, por su Profe, creo que se te fue el internet. Hola, ¿me escuchan? Hola. Profe, sí, ya. Hola, profe. Que no sé qué ha ocurrido acá, me parece que me quedé sin internet por un segundo. Bien, entonces decíamos que es finalmente en el momento en el que se nos presente esa situación, pues tendremos
que tomar las decisiones adecuadas en beneficio del paciente, y que por supuesto para ello tendremos que apoyarnos, como decíamos hace un momento, de ese equipo interdisciplinario. Y allí entonces pueden venir nuevamente dentro de esos retos y de esos desafíos la comunicación, la discusión de los objetivos terapéuticos con el paciente y con la familia, la paliación de los síntomas, por supuesto, la referencia pertinente y en el momento adecuado de ese paciente a cuidados paliativos, ¿cierto? Recordar que no solamente el cáncer es sinónimo de cuidado paliativo. Y bueno, todo este tema de las voluntades anticipadas y demás. Entonces sabemos pues que es un tema complejo, es un tema bastante extenso. Lastimosamente hoy en día tal vez la formación que tenemos desde pregrado e incluso en posgrado puede no ser suficiente para la gran cantidad de pacientes que podamos tener en la actualidad, que lastimosamente las estadísticas son muy discientes. Por ejemplo, si vamos a ver la principal causa de cuál condición que me lleva al paciente a esta situación de enfermedad terminal, teniendo en cuenta que son las enfermedades cardiovasculares. Si vemos la literatura encontraremos que incluso fuera del país, porque yo creo que en Colombia no hay estadísticas reales, encontramos que menos de un 10% de los pacientes con una enfermedad cardíaca terminal están realmente catalogados como enfermedad terminal y reciben menos de un 10%, reciben tratamiento enfocado a su condición como enfermedad terminal. Entonces realmente, como ustedes pueden ver, es un tema todavía muy arduo, que día a día pues está en construcción, digámoslo así, y de nosotros dependerá pues poder hacer un manejo adecuado a estos pacientes y que a futuro ojalá exista una manera mucho más eficiente para poder ayudar a estos pacientes. No solamente al paciente oncológico, que tal vez es una de las ramas que más ha progresado en las últimas 2 décadas, como ya su compañera lo comentaba, sino a cualquier paciente que cumpla con la definición. Y eso implica, pues, por supuesto, a otras especialidades. Bien, yo creo que con eso podemos cerrar el tema. Aquí les queda una tarea a ustedes y es hacer la consulta específica del manejo de los síntomas desde la parte de recomendaciones generales y desde el manejo farmacológico. ¿Listo? Para eso pues hay varios documentos, está la guía colombiana, está la guía española, muy completa también. Si quieren, yo ahorita al final te comparto el link a la representante para que ella les comparta a ustedes. Y bueno, hay otra serie pues de textos que hablan de este tipo de situaciones. No es tan extenso realmente y quedaría pues ya como actividad en casa para que la haga cada uno de ustedes. Cualquier duda que tengan me la comentan. Nos queda ya solamente un fin de semana, un lunes, que es el siguiente, para poder terminar y cerrar pues como todos los temas de este semestre. Nos queda todavía 45 minutos aproximadamente, creo. Aquí cerramos la parte de cuidado paliativo. No sé si hay alguna pregunta con respecto a cuidado paliativo. ¿Alguien que tenga alguna duda, algún comentario, observación, que quiera aportar algo? No, nada. Listo. Entonces no se olviden pues de revisar esa parte de tratamiento de síntomas, ¿ok? Y continuamos entonces, este espacio lo vamos a dedicar a resolver las dudas que se hayan generado de la resolución de los casos clínicos de dolor que les dejé en el blog. Cuéntenme entonces, ahora sí los escucho, ya que estuvieron tan tímidos en la actividad anterior. Cuéntenme qué revisaron
revisaron de los casos clínicos propuestos y si tienen alguna duda puntual. Hola. Profe, yo sí tengo una duda. Sí. Profe, en los de dolor crónico decía pues que era la paciente de 38 años con cáncer de mama y ella estaba manejada con oxicodona 20 miligramos cada 8 horas. Pues se lo subieron porque, o sea, ella antes estaba con 7 miligramos cada 8 horas y luego se lo subieron a 20 miligramos cada 8 horas, pero no le mejoró el dolor, ¿cierto? Entonces, si quieren, les comparto la pantalla. Sí, por favor. Sí. Ya se ve. Yo no la veo, pero espérate. Ya. Ahí ya se alcanza a ver algo, creo. Ese es el caso. Paciente de 38 años con diagnóstico de cáncer de mama, metástasis de la columna vertebral con signos de compresión. Tiene una escala pues del dolor en 10 de 10. Estaba manejada con oxicodona 7 miligramos cada 8 horas y hace dos semanas se intensifica el dolor, por lo cual aumenta la dosis a 20 miligramos cada 8 horas. Presenta vómito intenso. Profe, entonces, pues mi duda es con respecto a, pues no sé si esto que encontré, si está bien, que es que cuando podemos hablar que la paciente presenta tolerancia pues a la oxicodona y encontré que, ¿dónde está? Pues que una tolerancia a opioides se define como paciente que ya toma al menos 60 miligramos de morfina, oximorfona 25, fentanilo 25 microgramos, oxicodona 30 miligramos vía oral al día. Entonces la paciente sí tendría pues tolerancia a la oxicodona. Pues sí es esta dosis para decir que es tolerante. Bueno, dosis, sí, o sea, cuando hablamos de tolerancia debemos tener en cuenta dos cosas, ¿cierto? Lo primero es que la paciente o el paciente no tenga un dolor secundario a otra situación específica, que es lo que acabamos de hablar hace un momento, ¿cierto? No sé si quieres eso, déjalo ahí el caso, si quieres devuélvete. Sí, profe. Devuélvete un poquito, por favor. Eso. Y una vez hayamos descartado que no hay una causa secundaria o mecanismo secundario que represente un aumento del dolor o que sea un dolor diferente al dolor que habitualmente el paciente tiene, ¿cierto? Que nos indique a que haya otro mecanismo pues, secundario. Entonces sí podemos empezar a revisar el tema de tolerancia, ¿cierto? En este caso particularmente dice que la paciente tiene diagnóstico de un cáncer de mama que tiene metástasis a columna vertebral y que tiene signos de compresión medular. Sí. Y adicionalmente la intensidad es muy alta, 10 sobre 10, tiene hormigueo y tiene disestesias. Ahora vuelvo a preguntar, ¿esta paciente tendrá tolerancia al dolor? ¿Ustedes qué opinan? Pues para mí sí. ¿Qué opina el resto de compañeros? Julie Edison, no lo hemos escuchado el día de hoy. ¿Julie Edison está? Sí, profe, ¿qué más? Hola, Julie Edison, ¿usted qué opina de esta pregunta? Profe, pues yo creo que él no tiene tolerancia al dolor. O sea, todavía pues está como complicadita. No, y sobre todo pero no me queda clara su respuesta. O sea, ¿usted cree que no es tolerancia? ¿Por qué razón? Profe, porque de todas maneras, o sea, en ese momento se le está dando oxicodona. Y pues ella dice que hace 2 semanas el dolor se le está intensificando. Ajá.
Entonces, en ese punto yo digo que no es tolerante en este momento pues al dolor, o sea, necesita un cambio de medicamento. Profe, pero no es tolerancia a los opioides, pues no es, o sea, no es que sea tolerancia al dolor, sino tolerancia a los opioides, o estoy equivocada. O yo lo Sí, estoy... claro, Ana, está bien. Juleison, no sé cómo lo ha interpretado, pero Juleison, ¿usted sí leyó el tema, revisó los casos clínicos y los desarrolló? Profe, realmente no, profe, porque en estos días he tenido muchos problemas con el internet, entonces he estado más bien como... Bueno, muchachos, entonces, ojo que la idea de que hagamos este tipo de actividades es que ustedes hayan hecho las lecturas y hayan preparado los casos. De lo contrario, pues no tiene ningún sentido reunirnos acá a hablar acerca de lo que no sabemos, ¿cierto? Bien, Sara Valentina, no sé si ya participó, ¿nos ayudas? Sara está. Bueno, ¿quién más no ha participado, muchachos? Que nos pueda ayudar aquí. Por aquí llamé a Estefanía Ruiz, a José Manuel, a Sergio y a Sara y en algún momento no me han contestado. Pero creo que algunos de ellos participaron después. Este es el momento para que me contesten y así yo pueda quitarles la falta de la lista de asistencia que tengo aquí. Estefanía Ruiz. Sara te está copiando por el chat porque como que no tiene el micrófono, como que no le está sirviendo. Ok, Sara, no tengo micrófono. Bueno, entonces cuéntenos por aquí, por el chat, si nos puede ayudar en esta duda que nos ha surgido y que estamos tratando de desenredar aquí un poquito este asunto. Y si no, no hay problema, tranquila. ¿Alguien nos quiere ayudar? Profe, hola. Sí. Hola. Yo pienso que, pues, que no tiene tolerancia al opioide todavía, sino que puede ser que ese aumento del dolor sea secundario a una patología de no, ya sea asociada a la metástasis, como por ejemplo una fractura patológica, pues algo así, que me esté empeorando el cuadro clínico y pues que debamos hacer como más énfasis en la historia clínica y hacer una búsqueda minuciosa de la causa de ese dolor. Exacto, es que a eso quería llegar, muchachos. O sea, los dos compañeros que respondieron anteriormente se enfocaron mucho en la pregunta de Ana, porque Ana sencillamente está tratando de definir tolerancia, ¿cierto? De hecho, tiene el documento allí que nos está compartiendo, pero por favor déjalo. Bueno. Y está escribiendo acá para tratar de definir, pues porque ella necesita saber. Complementar el taller. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Yo estoy utilizando el recurso que me das, pero no te estoy diciendo que esté mal, no, déjalo allí. Y vamos a tratar de resolver pues esa duda puntual. Entonces, olvidémonos de que Ana está tratando de resolver la duda puntual que ella tiene, porque ella tiene una duda puntual en cuanto a la definición de tolerancia, y enfoquémonos en el cuadro clínico. Y es lo que acabo de participar ahorita Eric, si no estoy mal, y él nos dice, bueno, pero miremos el caso clínico. Miremos que es una paciente joven con un diagnóstico ya instaurado, y la historia nos está diciendo en el motivo de consulta o en la enfermedad actual que tiene una metástasis de columna vertebral y que tiene signos de compresión medular, que además tiene disestesias y hormigueo. ¿Qué nos está diciendo esto? No necesitamos ser paliativistas, ni algólogos, ni neurólogos, ni neurocirujanos. ¿Qué nos está diciendo estos síntomas? Si a usted un paciente le consulta con dolor lumbar y que adicionalmente tiene disestesias y hormigueo, ¿a usted qué le está diciendo? ¿Cuál será la causa de ese dolor? La compresión. La compresión, por supuesto, porque es que el cáncer de mama, hasta donde sabemos, por sí solo no produce disestesias, ni hormigueo, ni dolor lumbar, ¿cierto? Que aquí la causa primaria es el cáncer, claro, pero porque el cáncer hizo una metástasis, ¿verdad?
Entonces, esto es lo que hablábamos hace un momento cuando estábamos hablando de cuidados paliativos. O sea, yo no puedo asumir que el paciente, porque ya tiene diagnóstico de enfermedad terminal, ahora simplemente tengo que paliar los síntomas. O sea, no. O sea, yo manejo el dolor, por supuesto, pero tengo que buscar cuál es la causa de ese dolor. Porque el dolor sí puede ser por invasión, por ejemplo, de la misma masa tumoral. En el cáncer de mama, ¿tendré un dolor primario? Claro, pues si la paciente llega con dolor de la mama derecha, porque la masa está en la mama derecha, pues es una causa primaria. El dolor simplemente se está produciendo porque la masa está aumentando de tamaño, está infiltrando más tejido, y eso hace, por supuesto, que la paciente presente dolor, ¿cierto? Pero en este caso puntual hay una causa secundaria y además que la historia clínica lo dice de manera muy clara, ¿cierto? Entonces, este caso, volvemos a preguntar si se tratará de un dolor de tolerancia al dolor. ¿Ustedes qué dicen ahora con esta aclaración? Sino que es que yo, por ejemplo, lo vi como, pues ahí dice que es un estadio 4 y el estadio 4 ya tiene pues la metástasis. Entonces, para mí ya, por ejemplo, o sea, ya se sabía que ella tenía esos signos de compresión medular con ese hormigueo y esas disestesias cuando la estaban, o sea, manejando con oxicodona de 7, se lo subieron a 20, o sea, por eso mismo, porque pues ya tenía como ese dolor asociado a la metástasis de la columna. Claro, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que aclarar aquí? Porque mira, si tú haces esto, o si algún otro, cualquiera de nosotros hace esto, está asumiendo muchas cosas, ¿cierto? Está asumiendo que ya tiene diagnóstico, está asumiendo que ya verificaron si se podía o no se podía tratar la causa directa, está asumiendo que la paciente ya no es candidata de cirugía, por ejemplo, para descomprimir, está asumiendo que ya el neurocirujano la valoró y dijo que ya está desahuciada, está asumiendo que ya tiene el tratamiento que necesita. Entonces, ojo, si nosotros entramos a valorar un paciente, así la haya valorado el supraespecialista en neoplasias intraductales de mamas derechas de la areola o del pezón, ¿cierto? No podemos mirar al paciente como solamente una frase en un documento y asumiendo que es que ese supraespecialista hizo el manejo adecuado, ¿cierto? Al contrario, incluso entre más supraespecialistas nos hacemos, menos vemos la integridad del paciente, la integralidad del paciente, y más nos acercamos a ver solamente la partecita que nos toca, lastimosamente. En eso se ha convertido la medicina hoy en día. Entonces, si a mí me llega un paciente, independientemente del momento en que yo lo vea y de los especialistas que lo hayan visto, yo tengo que reconstruir la historia, ¿cierto? Y para reconstruir la historia no puedo partir de supuestos, no, tengo que verificar esos supuestos, ¿bien? Entonces, si yo asumo que ya le hicieron imágenes, entonces tengo que preguntar, ¿cierto? ¿Qué imágenes le han hecho? Quiero ver sus imágenes. ¿Ya la valoró el neurocirujano? Abordaron el tema de que este dolor puede ser tratado con una intervención quirúrgica. Si yo tengo algo que me aplasta un nervio, ¿qué tengo que hacer? Pues quitar lo que me esté aplastando el nervio, ¿cierto? Puede que la solución no sea de entrada aumentar los opioides, además es un dolor neuropático. ¿Y los opioides son la mejor opción en dolor neuropático? No, profe, pues hay unos que son los antiepilépticos. Exacto, entonces lo que yo necesito en ese caso es un modulador del dolor y no un opioide, ¿cierto? Entonces, miren, y por eso les coloqué el caso, ¿cierto? Yo tengo un paciente con diagnóstico de cáncer, ya está diagnosticado y tiene dolor intratable, en este caso, o no digamos intratable, que eso tiene otra definición, digamos un dolor severo, ¿cierto? Entonces, todos tal vez nos fuimos por el lado de que como tenía cáncer el paciente, ahora tengo que tratar el dolor del cáncer. No, es precisamente lo que estábamos hablando. O sea, yo tengo que evaluar a mi paciente de manera integral y definir cuál es la causa que me está produciendo este dolor. Y de acuerdo a esa evaluación, hacer el manejo, ¿cierto? Y si ese manejo requiere una imagen diagnóstica para ver qué me está comprimiendo el nervio, pues tendré que mandarla. Ah, no lo voy a tratar hasta que no tenga la causa. No, por supuesto que no, la trato. Pero ese tratamiento debe tener un lineamiento, ¿cierto? Debe estar direccionado hacia esa causa probable. ¿Los síntomas me están diciendo algo? Claro, me está diciendo que hay disestesias, me está diciendo que hay hormigueo. Y aparentemente ya hay una imagen porque dice que hay signos de compresión.
O bueno, en este caso los signos de compresión son simplemente por los síntomas, ¿cierto? Pero ya de entrada, yo ya tengo que hacerme la idea que el dolor de este paciente no es por el cáncer en sí mismo. El dolor de este paciente es porque se está comprimiendo una estructura nerviosa. Secundaria del cáncer, sí, pero no es por el cáncer que le está doliendo la región lumbar. Bien, entonces no sé si me hago entender a dónde quiero llegar, o sea, y eso es justamente lo que buscaba con este caso. O sea, no me puedo encasillar, paciente cáncer igual opioides, no. O sea, yo tengo que poder evaluar de manera adecuada a mi paciente para poder definir qué es lo que me está produciendo este dolor, ¿cierto? Y si realmente es un dolor, como dije antes, en el sitio del tumor como tal, o si este dolor está producido por otra circunstancia que me está empeorando la situación o que me está produciendo un dolor de otro tipo causado por otra razón y que puede o no tener una solución. Entonces, en este caso, ese dolor sí tengo que tratarlo, de acuerdo, lo tengo que tratar. ¿Cómo lo trataría? Aumentándole la dosis de la metadona, poniéndole otro opioide, o le iniciaría un modulador del dolor, le iniciaría AINES, acetaminofén. ¿Qué le haría a este dolor? Antes de no, lo tengo que hacer en la misma consulta. En la consulta yo calmo el dolor, alivio el dolor, ¿cierto? Pero estoy estoy identificando la causa para poder saber si tengo o no otra opción terapéutica que elimine el dolor de raíz, por así decirlo. Es decir, que si hay una causa, yo pueda controlar esa causa y no necesariamente seguir aumentando las dosis del analgésico. Entonces, ¿cómo manejaríamos este dolor si nos llega a urgencias hoy? Profe, sino que es que, por ejemplo, yo encontré, pues no encontré así como uno que sea, digamos, específicamente, pues de los antiepilépticos para pues la compresión medular, pero por ejemplo, decía que a los pacientes que tienen metástasis óseas les sirve mucho la dexametasona. Sí, correcto. Pero es que ya no lo encuentro, profe. Profe, ella está vomitando mucho, entonces metoclopramida, dexametasona, pues Sí. en vez de dexametasona podría ser ondansetron, pero pues yo creo que sí debería cambiarle el opioide, por ejemplo, para uno que sea, pues para más, que ayude más con lo de lo neuropático, que son esos que están acá. Sí, correcto. Y el dolor puntualmente, ¿cómo lo controlarías? ¿Qué herramientas tienes a disposición para controlar este dolor particularmente? Profe, es que pues usted puso una pregunta y yo no encontré, pues por ejemplo tú pusiste que si, bueno, ya este es el caso, que pues que por ejemplo la carbamazepina, la amitriptilina, pues que si servían directamente, pero pues directamente no sirven para ese dolor neuropático. Yo la verdad no encontré. Y pues pensé yo que pues si por ejemplo le cambiaba de oxicodona, por ejemplo, a no sé, por ejemplo, a buprenorfina, pues de pronto me servía. Sí, pero ¿qué más? ¿Qué más haríamos con este dolor? O sea, no te enfoques en las preguntas que yo hice allí, que obviamente hay que resolverlas para poder tener claridad, pues, como de la temática. Pero enfócate o ponte en ese lugar, ponte en urgencias hoy. Hoy terminas, hoy eres médica rural, ¿cierto? Acuérdate que de aquí hasta que termines la carrera, posiblemente no vuelvas a tocar este tema de dolor crónico, un dolor crónico agudizado. Es muy poco probable que lo vuelvas a tocar de aquí en adelante. La única rotación que pueden volver a tocar este tema posiblemente será en medicina de urgencias. Pero es muy poco probable que el urgentólogo se siente con ustedes a revisar dolor crónico. ¿Por qué? Porque sencillamente no tiene el entrenamiento y no tiene la preparación para hacerlo, ¿cierto? Es decir, con lo que ustedes se lleven de hoy, de esta resolución de dudas de estos talleres, es con lo que ustedes van a terminar y van a recibir su título de médicos. Y si mañana se gradúan y si pasado mañana están en urgencias, es esto lo que se van a llevar.
es probable que no vuelvan a tocar este tema, a diferencia del resto de temas, ¿cierto? A diferencia de la anafilaxia, de la crisis asmática, qué sé yo, eso lo van a volver a ver. Pero esto puntualmente no. Entonces, esto que tienes hoy sería lo que tienes cuando estés haciendo el rural. Entonces, bueno, yo le hago la pregunta a Ana, pero pues porque ella me está participando, pero la pregunta no es para ella, es para todo el grupo, ¿ok? Y aquí está levantando la mano Eric. Eric, te damos la palabra. Pues yo personalmente no continuaría con el medicamento que le estamos suministrando. Le pondría tapentadol porque pues al ser un dolor, pues el tapentadol funciona muy bien para el dolor agudo y para el dolor crónico o para un dolor crónico agudizado. Además también tiene funciones moduladoras del dolor por medio del bloqueo de la nora. Entonces me ayudaría también a manejar un poquito más ese campo del dolor neuropático. Pues así, Muy bien. yo Entonces, suspendes Sí, suspendo el tratamiento por el momento que suspendes traía la oxicodona y le inicias el tapentadol. El tapentadol. Y listo. ¿Alguna otra herramienta? Pues yo había enfocado el caso como si fuera un caso de novo, entonces yo envié imágenes, pedí una resonancia magnética para revisar todo eso, a ver cómo hacíamos el enfoque, porque si se puede tratar por otro lado, controlamos el dolor en el momento y hacemos remisión rápida. Correcto, muy bien. Bueno, les hago una pregunta. ¿Ustedes este paciente la van a manejar de manera ambulatoria o la hospitalizarían para hacer el manejo? ¿Ustedes qué creen? No, profe, se hospitaliza, claro. Yo la hospitalizo por el nivel del dolor. Sí. Ok. ¿Alguno de los que están en la sala le da tratamiento ambulatorio? Ninguno, ¿verdad? Estamos 100% de acuerdo. Esta paciente tiene una urgencia, hay que resolverla, por supuesto, y esta paciente con un dolor de 10 sobre 10, evidentemente no podemos mandarla para la casa, ¿cierto? Tenemos que hacerle un manejo intrahospitalario y no la podemos incluso pasar a piso mientras no controlemos el dolor. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a controlar el dolor en esta paciente? Ubíquense en la película en la que están haciendo su rural. Están en un pueblo, cualquiera que se les ocurra. Y el pueblo está a 4 horas de Medellín. Es decir, no van a tener el apoyo de algología, ni de anestesiología, ni de ortopedia, ni de oncología. Están solos. O sea, ¿cómo van a hacer? ¿Van a montar a esa paciente en una ambulancia y la van a mandar en traslado primario porque... ¿y qué van a escribir en la historia clínica? No pude controlar el dolor, no me leí los documentos y la mando para que ustedes vean qué hacen. Profe, no le podemos poner, pues, por ejemplo, si yo le pongo ketamina, yo le quito el dolor. Puede ser, sí, me gusta esa opción, me gusta. Ketamina, ¿cómo la colocaríamos? Profe, 1 miligramo o 1.5 miligramos por kilogramo, no. O eso ya es mucho. Pero ¿cómo? ¿En dosis única o en infusión? Porque depende de la segunda parte de la respuesta para decirte si está bien o mal la dosificación. Hasta ahora vas bien, pero aclárame si es dosis única o si es en infusión. Profe, yo creo que de pronto para infusión sería por ahí 1 miligramo kilogramo, no en infusión. Perfecto, vamos muy bien hasta ahora, excelente. Vamos por muy buen camino. Infusión de ketamina a 1 miligramo por kilogramo de peso. Ahora te falta definir el periodo de tiempo. ¿En cuánto tiempo le vamos a pasar ese miligramo por kilogramo de peso? ¿En bolo? ¿O en 1 minuto? ¿O en 1 hora? ¿O en 10 minutos? ¿En 20 minutos? ¿En cuánto? Recuerden que cuando hablamos de infusiones, hablamos siempre, la unidad es siempre masa, o sea, miligramo, kilogramo o gramo, microgramo, por kilogramo de peso del paciente, por supuesto, y nos falta un parámetro a definir y son las unidades de tiempo. ¿En cuánto tiempo le vamos a pasar esa dosis? Entonces ya dijimos que una infusión, perfecto. Dijimos que 1 miligramo kilo, perfecto. ¿En cuánto tiempo?
Profe, no necesito ayuda del público porque es que, profe, no sé, porque si se lo pongo mucho tiempo, pues digamos que yo podría ponerle pues como un bolito así pequeñito, por ahí en 10 a 20 minutos para calmarle pues el dolor inicial, pero ya debería ponerle como pues una infusión, pero yo no sé, profe, Sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo haría lo mismo, yo le colocaría un bolo inicial, pequeño, claro, ahorita definimos la dosis, y le dejaría la infusión. Ese bolo inicial lo acompañaría de otro medicamento. Si yo necesito calmar el dolor a corto plazo, recuerden, un paciente con dolor 10/10 está llorando, está gritando del dolor, sencillamente. Entonces, ¿de qué lo acompaño? ¿La ketamina con qué la acompaño para Le tratar puedo ese poner dolor ketamina agudizado? con midazolam, ¿no? Recuerden que estoy tratando un dolor, no estoy tratando a un paciente con un trastorno psicótico, no estoy tratando a un paciente con un trastorno de ansiedad, estoy tratando dolor agudo. Vuelvo a preguntar, ¿con qué combino la ketamina? ¿Con un sedante o con un analgésico? con un analgésico, pues otro Con un analgésico. analgésico, claro, con un analgésico. Y si me interesa el efecto sedante, pues perfecto, porque casualmente y afortunadamente para nosotros, o para más bien para los pacientes, casi todos los analgésicos potentes tienen un efecto sedante secundario. Entonces, si les preocupaba la sedación, bueno, la van a tener sí o sí. Pero posiblemente pensar en un sedante de entrada no es la solución, ¿cierto? ¿Nos ayuda? Sí. Pero es que ese efecto ya lo tengo con los analgésicos que puedo utilizar. Y justamente una de las premisas de las que nos hablaba Estefanía cuando nos habló de sedación en paciente terminal, nos decía que no combinemos medicamentos que produzcan depresión respiratoria y que si tengo un opioide, pues que preferiblemente que tenga mucho cuidado con las benzodiazepinas, ¿cierto? Entonces, que las benzodiazepinas las utilizamos en el 70% de los síntomas de enfermedad terminal, es cierto, pero de manera muy, muy cuidadosa y obviamente tendré que valorar en quién sí las uso y en quiénes no. Así el texto diga que se usa benzodiazepinas para calmar, qué sé yo, el insomnio, por ejemplo. ¿Listo? Que es clarísimo, ¿verdad? Entonces, listo, ya tenemos la ketamina. Listo, ahorita, Ana, me dices la dosis del bolo inicial. Si quieres, búscalo si no te lo sabes. Te estoy dando tiempo para que lo hagas. ¿Y con qué lo voy a combinar? Ahí le cambiaríamos pues como le vamos a cambiar el opioide, pues los opioides son analgésicos, pues no le puedo poner tramadol o no, pues no, o sea, a eso no te estás refiriendo como podría ser un opioide o debería ser otra cosa, pues como un coadyuvante, pues como pregabalina o... ¿Ustedes qué piensan? Mira, aquí hemos abordado varios aspectos del este paciente, ¿cierto? Ya algunos compañeros nos dijeron que a ellos les gustaría mucho utilizar un modulador del dolor y que ahí estaban los anticonvulsivantes, perfecto. Ya varios de ustedes mencionaron la pregabalina, perfecto. Entonces ya tenemos la pregabalina, ¿cierto? Pregunto, ¿el efecto de la pregabalina es inmediato? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? Profe, pues si yo se lo pongo intravenoso, pues yo supongo que por ahí en 10 minutos. Bueno, no. Primero, la pregabalina no viene en presentación endovenosa y segundo, no es de acción inmediato. ¿Listo? Entonces, la pregabalina funciona, sí, pero a largo plazo. Usted pone pregabalina y usted no tiene efecto hasta después de 24 horas. ¿Cierto? Y si quiere ver un efecto real, no lo va a poder valorar hasta después de 1 a 3 semanas. Entonces, conclusión, ¿agrega pregabalina en este momento? Sí, claro, porque está pensando a futuro, está pensando que de aquí a mañana no tenga el dolor que hoy tiene. Y está muy bien. Pero no es lo primero por lo que usted empieza, ¿cierto? Otros dijeron, bueno, yo le voy a suspender la metadona porque aparentemente aquí no le está haciendo un efecto a la paciente,
y le voy a iniciar tapentadol. Estaría bien, pero la paciente tiene un dolor de 10/10 con dos causas. Tiene un dolor oncológico que ya estaba, para lo cual recibía el opioide de manera previa y que puede ser por infiltración de la masa, por ejemplo, y adicionalmente tiene una compresión medular, o una compresión radicular, o una compresión nerviosa, que es lo que me está ahora causando el dolor y que es lo que ahora me subió ese dolor a 10/10, porque posiblemente antes la paciente tenía un dolor controlado. ¿Con qué medicamento era que tenía? Que se me olvidó, con la oxicodona. ¿Listo? Exacto. Entonces, ahora tiene un dolor oncológico, sí, que estaba antes controlado con la oxicodona, pero adicionalmente tiene un dolor neuropático. Y lo que me está llevando al dolor 10/10 en esta paciente es el neuropático, no es el oncológico. Entonces, ahí ya tendremos que replantearnos si le suspendo la oxicodona y se la suspendo por el tapentadol. De entrada uno creería puede ser irrelevante, pero su compañero dio un plus que nos puede también guiar a que puede ser una opción válida. Y él dijo, bueno, es que con el tapentadol yo no solamente estoy tratando el efecto opioide mu, yo también estoy dándole un efecto agregado que es la inhibición de la recaptación de norepinefrina, y por ende puede que tenga un resultado mejor, sobre todo en este paciente que tiene un dolor de tipo neuropático. Y ya con eso nos convenció, a mí al menos me convenció, porque yo al principio no se lo iba a cambiar. Ahora me convenció porque tengo un efecto mu y tengo además un efecto agregado para poder controlar este paciente con dolor no oncológico. En un paciente oncológico, ojo, ¿cierto? No se me confundan, es un paciente oncológico que tiene dos componentes del dolor y son diferentes. ¿Bien? Entonces, listo, ya le cambiamos la metadona al tapentadol. ¿Listo? Que es un opioide con un efecto combinado, digámoslo así. ¿Ya? Pero también, o sea, usted le pone tapentadol y tampoco el paciente se le va a aliviar del dolor de manera inmediata. El tapentadol es mucho más rápido que la pregabalina, claro, pero no le va a aliviar el dolor en este instante. Y usted tiene un paciente gritando del dolor enfrente. Y usted tiene las herramientas para poderle ayudar. Solo tiene que organizarlas para poder saber qué es lo que tiene que usar en ese instante para aliviarle el dolor más rápido posible, ¿cierto? Y más segura posible, por supuesto. Entonces ya dijimos la ketamina, perfecto. Entonces ya tenemos un paciente al que en la orden número 10 es pregabalina, la orden número 3 es suspender oxicodona y continuar con tapentadol. La orden número 1 es ketamina, bolo inicial. Ana, ¿ya tienes la dosis del bolo inicial? Pues ustedes no están viendo mi pantalla. Ya la veo. Pues eso fue lo que yo encontré, que era 0.2. Perfecto, me gusta esa dosis. Empezaríamos con 0.2 y miramos respuesta. Es de acción inmediata, o sea que inmediatamente sé si le hizo bien o no. Y luego seguimos con una infusión a 0.005 a 0.02 miligramos kilo minuto, bien. O también lo podemos convertir a miligramos kilo hora, que sería la misma dosis del bolo. O sea 1 a 2, bueno, desde 0.5 hasta 2 miligramos kilo hora. ¿Listo? Eso es más fácil como para no enredarnos con tantos números, porque sí, es la misma dosis del bolo en vía aérea, pero simplemente que la extendemos en 1 hora. ¿Listo? Bien, listo. Entonces la primera orden será ketamina, 0.2 miligramos kilo, dosis única, seguido de infusión de ketamina a 1 miligramo kilo hora. Ya. ¿Cuál sería la segunda orden? Porque la tercera ya la tengo. La tercera ya la dijo su compañero y dijo que era cambiarlo a tapentadol. Y la octava ya la tengo, que es iniciar pregabalina desde ya. ¿Cuál será la segunda orden entonces? ¿Con qué vamos a combinar la ketamina? Que nos dé un efecto inmediato, al igual que la ketamina. Pero es que no es... Pues... Ojo, necesito un analgésico. Necesito un analgésico. La pregunta es, ¿qué analgésicos conocen que son de
inicio inmediato y que adicionalmente son... sí, la pregunta es esa. ¿Qué analgésicos conocen que sean de inicio inmediato, de acción inmediata? Ya sabemos que el tapentadol no lo es, pues no es tan rápido como quisiéramos. Y además, bueno, aunque sí está en los opioides fuertes, pero que comparte mucho con el tramadol, ¿no? Y el tramadol no es precisamente de los opioides fuertes. O sea que necesitamos un opioide fuerte, ya tenemos otro parámetro, ¿no? Otra variable. Profe, fentanilo en parches, ok. No. Puede ser fentanil, pero en parches sí será, ¿lo necesito en parches? Ay, no, profe. Yo necesito acción inmediata. ¿Cómo lo tengo el fentanil para acción inmediata? Profe, Venoso, por supuesto. Sí, también está. Venoso. Sería la manera más rápida de obtener analgesia, ¿cierto? Ah, es que ya tiene otro opioide. Sí, cuando el paciente tiene dolor, tengo que controlarlo. Yo controlo el dolor ahora y de manera aguda y ya con calma me siento a ver cómo voy a dejar a este paciente, con qué dosis, con qué medicamentos y con qué dosis lo voy a dejar, ¿cierto? Que no tengo fentanil. Sí. Con qué, ya lo de la queta está bien. Fenta, esa es la presentación. ¿A qué dosis vamos a utilizar el fentanil? Desempolvemos la clase de sedación, que allí utilizamos medicamentos sedantes y que ahí lo dijimos, incluso había una tablita, no sé si se las mostré, donde se clasificaba los medicamentos de acuerdo al efecto, a la dosis, efectos adversos, contraindicaciones, indicaciones y demás. Ahí habíamos dicho que esas dosis sedantes también eran analgésicas y que si aumentábamos la dosis, entonces ya eran dosis de inducción, dosis para producir inconsciencia, ¿cierto? Entonces desenvolvemos la clase de sedación, que ya la idea pues es que se hayan llevado conceptos. ¿Qué dosis vamos a utilizar de fentanil? Profe, es la de 3 a 5 micros. 3 a 5 lo utilizamos como coadyuvante en vía aérea, ¿cierto? Y ya tiene una sedación muy importante. Y como sedante, bueno, entonces díganme la dosis del fentanil como sedante. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? No me hagan cambiar el concepto que tenía de ustedes. Tenía un concepto de estudiantes juiciosos que preparaban sus clases, que se leían los textos sugeridos, que resolvían las actividades. Y a menos de una clase me van a hacer cambiar por completo el concepto que tenía de ustedes. Profe, yo encontré que analgesia 5 a 50 microgramos kilogramo de dosis. 5 a 50, bueno, 50 es una megadosis, no sé, para pacientes de más de 200 kilos, qué sé yo. Bueno, no, la dosis sedante del fentanil, que era un concepto que ya debían tener, es de 1 a 3 microgramos por kilogramo de peso, ¿cierto? Ojo, sedante, no estamos hablando de vía aérea, no estamos hablando de inducción, no estamos hablando de inconsciencia, ¿cierto? 1 a 3 microgramos por kilogramo de peso, ¿cierto? Y es la misma dosis analgésica, 1 a 3 microgramos por kilogramo de peso. Y puedo colocar una dosis inicial de esa dosis y puedo dejar una infusión continua con esa misma dosis de bolo, pero en 1 hora. ¿Listo? Ojo, que la ketamina y el fentanil son sedantes. La ventaja de la ketamina es que no produce depresión respiratoria, pero el fentanil sí, ¿cierto? Y la idea es que yo sí le puedo dejar el goteo de ketamina, pero con el fentanil sí tengo dudas. ¿Lo puedo usar dosis única? Sí, pero la infusión, si le voy a dejar una infusión, es mejor o le recomendaría que cambiemos pues a otro medicamento que sea fácil titular más adelante, con el que incluso podría yo dar salida al paciente si he logrado controlar el dolor, ¿cierto? Pero para el bolo inicial está bien, 1 a 3 microgramos kilo. ¿Listo? Profe, tengo una duda. ¿Sí?
Lo que pasa es que en los documentos, pues digamos que como protocolo, cuando uno iba a utilizar los opioides fuertes, siempre primero empezaba utilizando era la morfina, ¿cierto? Pero en este caso no la utilizaríamos porque se demora 30, más o menos, pues tiene un pico como de 30 minutos, pues eso investiguen, eso sí, el dato está bien. Espérate, no te entendí muy bien. La recomendación es que si vamos a utilizar opioides fuertes, ¿qué? Aló, profe, ¿me escuchas bien? Es que se me está como cayendo. Sí, sí, ya escucho. Profe, es que había leído que cuando uno utilizaba los opioides fuertes, el que empezaba utilizando era la morfina, ¿cierto? Pero en este caso no la utilizaríamos porque el pico es como de 30 minutos y necesitamos aliviar el dolor ya. Sí, correcto. Está bien, está bien. Ahí no podríamos, pues, arrancar con morfina porque la oxicodona está por encima de la morfina y se la estamos quitando prácticamente. Ah, bueno, si no recordaba eso. Claro, pero entonces, bueno, yo traigo dos cosas a colación para que lo tengamos presente, ¿cierto? Uno, dijimos que este dolor tenía dos componentes, un oncológico y un neuropático, ¿cierto? Dos, dijimos que la oxicodona tenía controlado el dolor oncológico. Y dijimos que lo que me tenía agudizado el paciente en este momento era el dolor neuropático, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas decidimos cambiar la oxicodona al tapentadol por su segundo efecto analgésico, más no porque la oxicodona fuera insuficiente, ¿cierto? Y tres, dijimos que los opioides no eran la mejor opción en dolor neuropático. De hecho, algunos no tienen cabida en manejo de dolor neuropático. Otros tienen cierto grado de aceptación, entre ellos tapentadol, tramadol y algún otro que recuerden o hayan leído. Y la buprenorfina. ¿Listo? No, entonces la metadona. ¿La cual? La metadona, pues también la había encontrado. No sé si ven, pero yo ahí la tengo en el taller. En realidad hoy en día se ha cambiado un poquito el concepto porque hasta hace algunos años pues no se aceptaba la cabida de los opioides en dolor neuropático, está proscrito, o sea, no, definitivamente no. Hoy en día y desde hace algunos años se ha venido aceptando la entrada de los opioides en dolor neuropático refractario, ¿cierto? Pero hay algunos opioides que tienen mayor evidencia en su efecto, para ayudar a controlar el dolor neuropático, ¿cierto? Entre ellos están los que he mencionado. Eso no quiere decir que los demás no sirvan. Todos pueden servir en algún momento, simplemente que pueden no tener la suficiente evidencia para poder hacer una recomendación puntual sobre los otros. ¿Sí me hago entender? Entonces, potencialmente cualquier opioide podría ser útil como coadyuvante, ojo, no como analgésico principal, como coadyuvante, ¿cierto? Lo que yo tendría que preguntar entonces es con cuál me va mejor, ¿cierto? Y para eso reviso evidencia, y cuando reviso evidencia encuentro estos tres que les he mencionado, ¿ok? Pues no quiere decir que vuelvo y repito, que el resto no sirvan, pueden servir, simplemente que si a mí me preguntan, pues puntualmente yo prefiero utilizar uno de los que tengan mayor evidencia, ¿ok? Bien, entonces... Perdón, es que ya son las 10 y nosotros tenemos final de derma. Sí, profe. Dale, no se preocupen. Los veo muy crudos en este tema, muchachos. No sé si quieran que antes de la evaluación final nos reunamos un rato, buscamos un espacio, no sé, ustedes me dicen, los veo muy crudos, muy crudos. La idea sería hacer completo un caso de dolor crónico y hacer un caso de dolor agudo, pero es indispensable que ustedes lean los artículos y lleven y desarrollen los casos clínicos. Yo quedo pendiente, ¿listo? Ana, cualquier cosa me cuentas, y si no, pues ya sabes que entre 8 días pues es la evaluación. Si quieren que dejemos un ratito para revisar algunas cositas, lo podemos hacer también. Listo, nos vemos entonces, que les vaya muy bien en su evaluación de ERMA. Profe, gracias. Hasta luego. Chao. Vale, hasta luego, chao. Chao, profe. Vale.